la posibilidad de generar este espacio de intercambio, que para nosotros es central. Uno de los grandes temas para nosotros en el instituto es poder generar debates, poder generar nuevas miradas, encontrarnos en espacios de formación y aportar también lo que podamos nosotros desde ahí. Así que, bueno, mi nombre es Federico Aliaga, yo soy el administrador general del IDUAR, del municipio de Moreno, así que por ahí contarles un poquitito de qué se trata el trabajo que hacemos. Tenemos una pequeña presentación, Oreste, por ahí la podemos poner, ¿no? Compartiendo pantalla. Hola. Voy compartiendo, si te parece. Dale, porque después ya te encargás vos directo, yo me meto con los primeros slides nomás. Bueno, contarles un poquito de qué se trata el IDUAR, ¿no? El municipio de Moreno tiene una particularidad muy interesante, que es el único municipio que tiene un instituto descentralizado dedicado a los temas de hábitat, ¿no? Que es el IDUAR. Tiene dos institutos, tiene otro dedicado a la economía local, demás, que mete turismo, y producción, industria y demás. Es un instituto que es descentralizado, por lo cual tiene su propia contaduría, tesorería, tiene su autonomía. Y tiene una particularidad, que tiene un staff de un equipo más o menos de 130 personas hoy dedicados a estos temas, a los temas de hábitat, dividido en varias áreas. Ahora les vamos a contar un poquito. Pero bueno, ¿de qué se trata? O sea, el IDUAR más o menos de lo que pretende hacer es abordar todos los temas que están relacionados con el hábitat, ya sea desde lo que puede implicar la construcción de viviendas, planes de viviendas, hasta lo que puede implicar pensar los entornos y la relación bueno, las relaciones que hay entre los distintos factores que integran y hacen a una mirada del hábitat más compleja. Y por supuesto siempre tratar de ir innovando y buscando nuevas alternativas. Así que es un instituto que tiene uno de los ejes centrales también, es el mover el suelo ocioso que hay en el distrito, es una de sus grandes temáticas, para poder transformar y aportar ese suelo a política pública. Así que podemos ir pasando, así les cuento mínimamente cómo está la estructura hoy del IDUAR, que es interesante porque con cada estructura se abre un poco el panorama de cómo está integrado el IDUAR. El IDUAR tiene 5 coordinaciones generales, que son como si fueran subsecretarías. Bueno, una primera legal, claramente administrativa, institucional. La otra es la de programa de proyectos estratégicos, que es la que contaba Cristian, ¿no? Donde está Sabrina, que básicamente es un área que está muy pensado desde lo técnico, donde en su mayoría está integrado por profesionales, ya sea arquitectos, arquitectas, o maestros mayores de obra, o urbanistas también. Es el área que se dedica un poco a pensar proyectos concretos, ¿sí? Como, por ejemplo, no sé, estamos trabajando en la generación de un programa de lotes con servicios, y arriba de eso un proyecto de casa propia, en este caso, que es una línea de financiamiento del Ministerio de Hábitat de la Nación, que nos permite generar vivienda. O estamos trabajando en la restauración del patrimonio histórico de una iglesia. Entonces tenemos ahí arquitectas especializadas en el tema de patrimonio que nos dan una mano y que proyectan, que arman los proyectos. O si no, tenemos proyectos de restauración de un inmueble que estaba en estado de absoluto abandono, para la generación de un hogar de niños y niñas, digamos, para las infancias, es decir, que hemos recuperado. O tenemos también dentro de esa área, qué sé yo, todo lo que es la parte de Promeva, que es un programa de nación, que se llama el Programa de Mejoramiento de Barrios, con el cual tenemos diferentes abordajes. Se hace obra pública, que puede ser tanto de lo que es trabajo en espacio público, como puede ser plazas o instituciones sociales que estén en la zona trabajando, o mismo luminaria, cinta pavimento. Es decir, es un equipo donde se ve claramente el trabajo que se puede hacer desde la profesión de la de ustedes, en donde tenemos un equipo ahí que está coordinado. Bueno, Sabrina es arquitecta también y conduce un poco ese equipo, en donde hay, bueno, una especificidad muy de lo técnico, ¿no? Después, bueno, el otro programa de tierras y regularización dominial tiene mucho que ver con una política de esto que hablábamos de movilización del suelo, ¿no? Del suelo ocioso. Ahí tenemos mucho proceso de lo que es regularización de viviendas que ya están, no sé, o aplicamos la ley Pierri o la prescripción administrativa,
o trabajamos también con la 10.830, que son leyes que nos permiten salir a regularizar. Nosotros este año entregamos, para que ustedes tengan una idea, vamos más o menos 1.500 escrituras entregadas en lo que va de este año 2022. Por ejemplo, o una cosa que es muy novedosa en Moreno, que nosotros movemos el suelo ocioso trabajando con la recuperación de tierras en estado de abandono, vacancias. Entonces, iniciamos todo un procedimiento de vacancia administrativa y ese inmueble ingresa después a la custodia del municipio y es puesto en marcha hacia una política de viviendas o de entregar a las instituciones. Trabajamos mucho también con la regularización de los barrios y de los clubes de barrio y demás. Después tenemos un programa de articulación de comunidad que es como el territorial, el esquema, digamos, más territorial de abordaje del hábitat, que acompaña en la relocalización de familias. Trabajamos mucho con la idea de que las familias pueden acceder a una vivienda que sea digna y a un ambiente y un entorno también que lo sea, por supuesto con todas las dificultades que tiene la política pública, que no es lineal y que a veces está muy lejos de estar cerca del ideal, pero sí con un esfuerzo muy grande para tratar de eso ir cada día más cerca. Así que ahí trabajamos en relocalización de familias que están a la vez de un río o que están en situaciones de tomas y tratamos de ir ordenándolo, ¿no? Es decir, y trabaja mucho con todo lo que tenga que ver en el territorio. Y bueno, y por último está la coordinación de hábitat y vivienda, que específicamente está dividida en 4 direcciones, 3 direcciones generales y una dirección común, que básicamente es donde trabajamos la parte bien de soluciones habitacionales, que es donde tenemos los planes de vivienda. Ahí también tenemos, bueno, quien la dirige es una compañera que es estudiante de arquitectura también, ahora también de urbanismo, o está ahí cambiando si no cambia de carrera, pero que está muy, muy relacionado también con una mirada técnica de poder pensar los planes de vivienda. Es una otra clara función donde contamos con el aval de los profesionales. No solamente eso, ¿no? O sea, un plan de vivienda te implica no solo hacer el armado del proyecto, sino después también el acompañamiento de la obra y estar encima de las obras. Eso en general de todo. Y hay mucho laburo en territorio, ¿no? De ver cómo es el avance de obra, de ir certificando los avances de obras, de ir controlando que la obra que se está licitando se haga conforme a lo proyectado. Así que ahí, bueno, un poco eso pasa en general en todas las áreas, pero la parte de soluciones habitacionales trabaja con lo que es vivienda. Después tenemos una de topografía y cartografía, que es muy interesante porque trabaja muy articulado, es el único municipio que tiene un equipo con GPS para poder hacer planos propios y trabajar en un equipito ahí que va y proyecta curvas de nivel, que te arma planos, que te hace mensuras, topografía que te permite después poder trabajar de manera mucho más profesional en el abordaje de la proyección que se hace, ¿no? Después está la parte más social, que es donde están las trabajadoras sociales, que hacen todo su trabajo de acompañamiento y laburo bien de acompañamiento de las familias, de lo social. Y por último está la Dirección General de Integración de Barrios, que es donde está a cargo Orestes, que bueno, básicamente ahí es una dirección que la creamos hace muy poco, bueno, y justo cuando vino Orestes, con la idea de poder trabajar todo lo que es la integración de barrios, más que nada de los barrios populares, es decir, de los barrios del RENAVAP, digamos, ¿no? Porque también tenemos una Dirección General de Regularización Dominial en la otra coordinación de regularización, que esa trabaja también la parte más jurídica de regularización de los barrios populares y demás, pero acá trabajamos más que nada la parte de proyectos hoy. Entonces, ahora un poco nos va a contar Orestes, porque tiene muy relacionado con la idea de que ustedes se integren, nos den una mano y nos acompañen, pero desde esa área trabajamos un poco la generación de proyectos hoy financiados con SISU, porque es una línea de SISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana de Nación, pues una línea de mucho financiamiento y después mañana veremos cómo seguimos laburándolo con otras cosas. Pero bueno, antes de entrar más en lo específico que lo voy a dejar a Orestes, es contarles un poco que lo que tratamos todo el tiempo de lidiar es de problematizar, es de empujar un poco más allá. Es decir, ahora estamos trabajando con una ordenanza de construcción natural para habilitar la construcción natural en el distrito, construcción con tierra, con madera, digamos, bueno, madera ya se permite, pero construcción por sobre todo con tierra y paja. Estamos trabajando todo el tiempo como ver cómo podemos ir innovando en política pública, ya sea desde la parte más de arquitectura, urbanismo, legal. Es un instituto muy integral, digamos, ¿no? Bueno, otro tema que Cristian lo mencionaba antes, que es el abordaje de la 14449, la Ley de Hábitat. Para nosotros es un tema central en que estamos haciendo articulaciones público-privadas con muchos propietarios
de tierras, por ejemplo, en donde generamos consorcios urbanísticos que nos permite hacer un proyecto de loteo o de construcción de vivienda en una articulación público-privada en el marco de la ley de hábitat, que nos habilita ciertas especificidades a los proyectos que te permiten como salirte un poco de lo normado y hacer que el suelo rinda más con una mirada absolutamente social. Eso lo trabajamos mucho también en aquellas personas que tienen predios históricamente ocupados, y porque en Moreno tuvo muchísimas tomas de tierra, no hay más, para que lo sepan también, digamos, es una política que nos hemos puesto en marcha, no hay más toma de tierra masiva, pero es un tema difícil de abordar porque imagínense que nosotros llevamos más o menos 300 tomas masivas evitadas, de 40, 60, 80, 100 familias intentando tomarte una tierra. Por ese lado, es un tema que lo conducimos a una mesa de trabajo en el cual hemos abordado la problemática directamente a las familias para entender que por ahí no es el camino ahí. Siempre lo hicimos con presencia política, no despejando un poco la cuestión judicial y policial, sino de tener presencia en el territorio y diálogo. Y después derivamos a mesa de trabajo donde pudimos trabajar proyectos de generación de lotes o de viviendas en donde las familias van accediendo a algunas de esas tierras que son las recuperadas por las tierras por vacancia, lo cual es muy interesante. Incluso donde se han ordenado desalojos en Moreno, ya esas familias hoy están cada familia se ha ido con un lote específicamente, evitamos el desalojo y lo que hicimos fue una relocalización de familias que después la hemos estado acompañando con proyectos de mejoramiento del barrio. Entonces hicimos mejoramiento vial, hicimos cruces pluviales, hicimos salón de usos múltiples para el lugar, ahora estamos haciendo un polo educativo. Es decir, hay mucho proyecto urbano muy interesante que se puede ir mechando en el territorio. Lo técnico se mecha con la realidad y con la problemática, digamos, que es interesantísimo porque, bueno, es cómo abordás lo social, cómo abordás la conflictividad, cómo abordás una situación de emergencia y a la vez tratar de pensar cómo haces un buen proyecto de que sirva, que sea un proyecto que tenga una trascendencia, que le garantice accesibilidad y condiciones mínimas de habitabilidad como en el peor de los casos, y de alta eficiencia o mejor calidad en el mejor de los casos. Entonces nos plantea una dinámica interesante del día a día que Moreno, nosotros siempre decimos, es como una especie de doctorado en estos temas, porque todos los días te plantea como es una montaña rusa nueva, digamos, porque es intenso el tema. Así que, bueno, un poco este panorama general como para que sepan también ustedes que van a venir a Moreno, dónde están insertas, digamos, de qué se trata el instituto. Después me quedo encantado si hay alguna duda o incluso opinión o lo que fuera, porque estos temas son muy interesantes, de poder abrir al debate o a responder preguntas. Pero bueno, que conozcan un poco de qué se trata nuestro trabajo cotidiano y que el trabajo que por ahí ustedes van a venir a trabajar con nosotros se inserta en una política mucho más amplia, ¿no? Una política que estamos desarrollando en el hábitat para Moreno y que no es solo una cuestión técnica, sino que por eso lo abordamos, que van a venir el delegado o la delegada de la zona, van a venir por ahí referentes políticos de la zona, vamos a estar nosotros, ¿se entiende? Algún concejal o concejal. Es decir, puede pasar que en esa interacción de la llegada al barrio se nos dan dinámicas de trabajo con lo territorial muy interesante, que está buena porque te permite el trabajo con las familias y demás. Así que, bueno, un panorama general. Ahí, Oreste, si vos querés ya contar un poco más. Dale, retomo desde lo que venía comentando Federico del área del programa de Hábitat y Vivienda, donde está inserta la Dirección de Integración de Barrios, sobre todo de la cuestión de la integralidad. O sea, la verdad es que en el área, digamos, desde nuestra dirección, como contaba Federico, llevamos adelante proyectos de urbanización y de mejoras en el ámbito urbano, pero trabajamos totalmente en articulación con las áreas tanto de soluciones habitacionales como las de topografía y asistencia social, porque el proyecto urbano requiere ese dinamismo y requiere de esa articulación con las otras disciplinas, ¿no? Me parece que como arquitectos, cuando empezamos a cambiar nuestra escala de trabajo y salimos del lote, que es la escala del arquitecto o la arquitecta tradicional, y nos vamos más a la escala urbana y al concepto de hábitat, está implícito en ese sentido poder trabajar con otras disciplinas, ¿no? Entonces, el trabajo
nosotros nuestros proyectos se basan en planos de agrimensura que primero hacen los topógrafos y cuando hacemos instancias participativas para saber las necesidades de los vecinos en los barrios, ahí aparece la Dirección de Asistencia Social para, de alguna manera, también articular y mejorar ese vínculo con los vecinos. Entonces, retomo un poquito de esa cuestión de integralidad que mencionaba Federico. Y bueno, pasándonos un poco más en concreto al barrio donde vamos a trabajar y a cómo trabajamos de la dirección, ya he explicado desde el barrio. Nosotros vamos a trabajar en el barrio Santa Paula 1, que es el nombre que le dio RENAVAP a un sector del barrio Santa Paula, que es un poco más amplio. Retomo que el RENAVAP, que es el Registro Nacional de Barrios Populares, que salió por ley nacional en el 2016-2017, permite de alguna manera a los estados intervenir y hacer obra pública sobre barrios que antes se consideraban informales desde el punto de vista de la tenencia del suelo y por eso no eran sujetos de políticas y estaban básicamente abandonados a su suerte en relación a que no se podían intervenir por la cuestión de la tierra. Y la política tradicional, si se quiere, urbana, tenía que ver solamente con el hecho de hacer planes de vivienda alejados de los barrios originales, en áreas muchas veces rurales, alejado de la dinámica urbana, y en ese sentido el Registro Nacional de Barrios Populares viene a poner sobre la mesa la cuestión de también valorar el esfuerzo que han hecho los habitantes de estos barrios por tratar de generarse su solución en el hábitat y destraba, digamos, la cuestión legal de la tierra para que los municipios, las provincias podamos intervenir sobre el territorio. Entonces, digamos, nosotros en el barrio Santa Paula es uno de los tantos barrios que estamos trabajando y presentando proyectos en el municipio de Moreno. Como contó Federico, estos proyectos se presentan ante la Secretaría de Integración Sociourbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que es como el ente principal financiador que está financiando hoy en día la urbanización de barrios populares en todo el país. Y bien, uno de los proyectos es Santa Paula. Santa Paula, para que se den una idea, a priori, digamos, dónde está ubicado estas son las localidades del municipio de Moreno, que el municipio de Moreno limita con estos otros municipios en la zona oeste del conurbano bonaerense, para los que no lo conocen. Nosotros vamos a trabajar en la localidad de Trujuy, ¿no? Que es la localidad esta noroeste que limita con San Miguel, en un barrio que se llama Santa Paula 1, como ya dije, que está por acá, donde estoy marcando, donde es un barrio relativamente pequeño, que son 7 manzanas, donde viven 96 familias. Como venimos hablando, digamos, el objetivo tiene que ver con esa integración sociourbana que se da en un montón de áreas, digamos, como contaba Federico, también están las áreas de regularización dominial, las áreas de articulación con la comunidad que ya vienen haciendo trabajos en el barrio, y desde nuestra área nosotros ya presentamos un proyecto, o estamos presentando básicamente en estos días, un proyecto ante Nación para la mejora, como dice ahí, de veredas, calles, alumbrado público, desagües pluviales, recolección de residuos y sobre todo la mejora de una plaza del barrio, ¿no? Entonces, lo que venimos nosotros ahora a hacer con ustedes, digamos, viene como en un marco más amplio, ¿no? Que era un poco la idea de lo que veníamos contando hasta acá. Entonces, como les decía, acá se ubica el barrio Santa Paula, acá se ve la imagen. Decimos que son 7 manzanas porque estas 2 manzanas están unidas, esta calle no tiene salida, acá es donde se ubica la plaza. Esta es un eje importante de circulación, si bien está muy deteriorado porque une otros barrios, digamos, esta zona de barrios con la Ruta 23, que es uno de los principales vías de circulación del municipio, y lo que hay acá es un gran terreno libre donde ya se está ejecutando, más que proyectando, un gran parque central de un montón de hectáreas, no me acuerdo ahora exactamente cuántas, pero es una gran obra que está encarando el municipio, ¿no? Entonces, en este es el contexto que nosotros vamos a intervenir.
Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, nosotros en ese contexto más urbano, más general, más de otros proyectos, nosotros vamos a enfocarnos en lo que son los lotes de vivienda. Y lo que vamos a hacer es relevamiento y proyecto de instalaciones intralote, o sea, instalaciones dentro del lote, dentro de las viviendas, en lo que refiere a agua potable, cloaca y energía eléctrica. En general, en los barrios populares, estos son 3 temas que son, bueno, en los barrios populares, en todos los barrios, son vitales para la vida urbana, pero lo que pasa es que en los barrios populares generalmente esto está en muy mal estado, teniendo problemas de contaminación, problemas de la salud de la población, perdón, y problemas en la seguridad, sobre todo con la cuestión eléctrica que genera incendios o genera electrocuciones, que bueno, que son más comunes, si se quiere, de lo que vemos en los medios. Entonces nosotros nos proponemos trabajar dentro de los lotes, dentro de las viviendas, con el proyecto y el mejoramiento, si se quiere, de estas 3 instalaciones. Entonces lo que voy a contar a partir de ahora es la primera etapa que vamos a trabajar conjuntamente, que es el relevamiento, ¿no? Que nos proponemos hacer conjuntamente en el barrio. Bien, acá está el plano del loteo del barrio. Nosotros lo que estuvimos haciendo en estos días fue hacer un relevamiento de los lotes y una actualización de los lotes que hay en el barrio. Enumeramos las manzanas y enumeramos los lotes como un código, digamos, que vamos a compartir para el completamiento de planillas y de relevamiento. Como les contaba, son estas 7 manzanas. Esta es una manzana que consideramos una porque esta calle no tiene salida hacia acá. Esta que figura en verde es la plaza del barrio. Acá atrás hay una iglesia. Y estos pequeños espacios verdes que hay, lo que contienen es tanques de agua comunitarios. El barrio este tiene una red de agua potable comunitario que se hizo a través de una organización social, y bueno, hoy en día está en funcionamiento, pero tiene diversas cuestiones. De todas maneras, nosotros vamos a intervenir en lo que refiere de línea municipal hacia dentro de los lotes. Entonces, ¿cómo les vamos a proponer trabajar? Nosotros les vamos a dar, aparte del acompañamiento físico, que vamos a estar en el barrio junto a ustedes, digamos, en las distintas jornadas de relevamiento, le vamos a dar unos insumos, ¿no? Para que ustedes tengan, no solamente para conocer el barrio, sino para este recabamiento de información. Para lo que nosotros es un relevamiento es para recabar información. ¿Recabar información de qué? De lo existente. O sea, la cuestión de la urbanización de los barrios populares, a mi entender, también viene a cambiar un paradigma en la arquitectura. ¿Cuál es ese paradigma? Que los arquitectos y arquitectas nos enseñan muchas veces en la facultad a trabajar sobre la nada, sobre la tabula rasa, ¿no? Como si un terreno nunca tuviera nada. Y cuando, por lo menos, los terrenos siempre partimos de una cuestión que tienen vegetación y tienen una cuestión ambiental que tenemos que reconocer, y tienen un clima y tienen un montón de cosas, si se quiere, la parte ambiental. Pero bueno, en los barrios populares hay personas, hay elementos, hay preexistencias de construcciones que necesitamos relevar y necesitamos ver cómo es esa preexistencia para poder proyectar en relación a esa realidad, ¿no? Es también una aproximación, si se quiere, más real a la problemática de personas de carne y hueso. Entonces, en ese marco nosotros les vamos a dar un plano general del barrio, que básicamente es un plano como este que mostraba recién, donde se ven todas las manzanas con la ubicación de los lotes, un plano de manzana, donde va a trabajar cada grupo, ¿no? Esto le vamos a entregar a cada grupo de estudiantes, un plano de manzana, donde en el plano de manzana van a estar marcados los lotes que tienen a relevar, ¿no? Por ejemplo, como si fueran estos 5 lotes de la manzana 7, ¿no? Entonces, un plano general del barrio, un plano de manzana, un plano base de lote a completar, que va a ser este. Nosotros acá les vamos a entregar esta ficha, que la idea es que ustedes acá puedan completar manzana, parcela o lote, hagan un pequeño croquis de ubicación del terreno, donde acá anoten las calles y anoten básicamente sobre qué calle está y entre qué calle, entre cuál y calle y cuál.
Y acá tenemos un espacio de lote para dibujar un esquema de la vivienda, en principio unas medidas del lote, y lo que acá les vamos a pedir es que ustedes releven a grandes rasgos la pisada de la vivienda o de las viviendas. Nos podemos encontrar con 2 viviendas en un lote, seguramente en este barrio sean menores los casos, pero es algo bastante común. Entonces lo que nosotros acá le vamos a pedir es que dibujen esquemáticamente, pero con medidas, el esquema de la vivienda. Más o menos lo que necesitamos es las medidas de los ambientes, tanto por tanto, y dónde se ubican, no sé, más la puerta, las ventanas, y sí tener referencia de la construcción respecto a los bordes del lote para ver qué espacios libres hay en el lote. ¿Por qué nos va a interesar esto? Porque las instalaciones de agua potable y de cloaca generalmente están fuera de las viviendas y los proyectos pueden ser que estén fuera de la vivienda. En el caso del agua potable, muchas veces se diseñan y ustedes van a diseñar torres exentas de las viviendas con un nuevo tanque de agua, y para eso tenemos que verificar que haya lugar en la vivienda. Y en el caso de que algunos lotes no se puedan conectar a la red cloaca formal, porque en algunos lugares del barrio hay red y en otros lugares no, vamos a proponer una instalación alternativa con un sistema de biodigestores, que ahora lo voy a contar un poquito más, que va a un pozo negro, y todo eso requiere espacio en el lote, por eso necesitamos verificar eso. Y la cuestión interna de los ambientes de la vivienda es sobre todo para la cuestión de la instalación eléctrica, para poder diseñar dónde va a ir el tablero, dónde van a ir las bocas de iluminación y dónde van a ir los tomas, que básicamente el proyecto trata de esa conexión y esa instalación intralote hecha formalmente. Entonces, de esta planilla van a tener varias para que puedan completar los relevadores de los distintos datos, digamos, pueden completar algunos datos en una y otros en otra similar, y acá pueden hacer anotaciones. Y esto va a ir acompañado de 2 planillas de relevamiento de datos generales de agua, cloaca y electricidad, o sea, los temas que vamos a trabajar, como vengo mencionando. Entonces, las planillas van a tener este formato. Ahora vamos a entrar un poco en lo que son estas preguntas. La idea es que ustedes algunas de estas cosas las van a observar por sí solos y solas, y otras cosas las van a poder completar en diálogo con las familias. Esta primer planilla tiene básicamente 3 partes. Una cuestión acá que aparece, que ahora vamos a ver con un zoom, más general del lote y de su ubicación en el barrio, clave para poder identificarla, digamos, si no nos sirve todos estos datos, si no está bien identificado en dónde está esa vivienda. Una cuestión de datos generales de la familia y, en particular, datos de la conexión de agua, ¿no? ¿Cómo es hoy, no? Recordemos que el relevamiento es una instancia de evaluar lo preexistente. Entonces, la primera parte, que son datos generales del terreno, lo que buscamos acá es que anoten el número de manzana, que sale del plano general, el número de lote, que sale del plano general, y en caso de haber más de una vivienda, que se numeren con letras. Digamos, ¿no? Vivienda A, vivienda B, en el mismo, la misma manzana y el mismo lote. En el caso que no, se pone solamente A en el número de edificación, ¿no? Entonces, estos son datos generales. Estos datos, como dice acá, 1 y 2, la idea es que uno lo complete antes de golpearle la puerta al vecino. Nosotros, cuando le golpeen la puerta al vecino, no van a estar ustedes solos, sino van a estar con uno del equipo de integración de barrios, que va a ser él o ella. Sí, perdón. Disculpa, Celeste. En esta conformación de planilla, donde pones la manzana, el tipo de lote, el A y el B ocupan el mismo cuadro, digo, el gran recuadro en negrita, o podemos pasar al que sigue y volver a repetir según plano, según lote. No, o sea, a ver, no sé si entendí bien la pregunta. El A vendría acá y el B acá. Perfecto, sí, era esa la pregunta. Y digamos, acá uno repite, mismo manzana, mismo lote, ¿no? Manzana 7, lote 1, 7, 1, pero este es A y este es B. Perfecto. ¿No? Después acá aparecerá vivienda A en el fondo, vivienda B en el frente o viceversa, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, gracias por la pregunta. Obviamente no lo dije, pero cualquier cosa me frenan y me preguntan. Después yo les voy a dejar esta presentación para que la tengan. Bien, entonces hasta ahí los datos generales del terreno. Después pasamos a los datos generales de las familias. Básicamente la idea sería tomarle los datos a 2 personas, DNI, nombre y apellido, 2 adultos de la familia, del grupo familiar, para tener un contacto. En general, si no están 2, puede ser un solo adulto, pero lo importante es identificar a quién nos dio la información. Y después, bueno, hay digamos, estas preguntas tienen que ver, bueno, si es vivienda, unidad económica o mixto. Esto tiene que ver con si es solo vivienda o es una vivienda y tiene un kiosco. Digamos, en los barrios populares pasa mucho esto de que tienen un kiosquito o una almacencita en el frente de la casa, y entonces en ese caso sería mixto. O si fuera solo un local, se pondría unidad económica, o en el caso del relevamiento, no sé, del lote de la iglesia, que está para relevar porque tiene un comedor y demás, se pone iglesia. Si no, vivienda o mixto. La cantidad de personas que viven en la vivienda, ahí sí todos, niños, niñas y adultos. Si tiene CBF, perdón, esto significa Certificado de Vivienda Familiar, que lo otorga el RENAVAP. Esto es importante para nosotros saber esta información porque nosotros con todo esto queremos hacer un proyecto formal. No lo dije antes, perdón, pero es casi una obviedad, digamos, es llevarlo a la realidad. Lo que ustedes van a hacer va a terminar en un aporte en la realidad. Y entonces es llevarlo, mejor dicho, no, a partir del insumo que ustedes van a generar, nosotros presentar el proyecto ante la SISU. Y en realidad la SISU dice que no podemos hacer obras intralote a las familias que no tienen CBF. Pero si nosotros ya lo sabemos de entrada, nosotros podemos pedirle a las familias que vayan tramitando su CBF. Así nadie se queda sin el mejoramiento de las instalaciones, ¿no? Entonces, por eso, para nosotros es un dato muy importante saber si esto lo tienen o no. Sí o no, ¿no? Se completa. Hasta ahí los datos generales. Y cuando nos metemos en agua potable, digamos, hay una serie de preguntas que se utilizan para todos los barrios. Digamos, van a ver que algunas no cuajan del todo con las características particulares de este barrio. Por ejemplo, esta primera que pregunta si tiene caja prestataria local en el frente. En general la respuesta va a ser que no, por esto que yo les comentaba, que la red de agua potable es algo que se hizo con una organización social y que no tienen caja como AISA, digamos, como uno encuentra en la ciudad formal, más formal, digamos, la caja, pero sí podemos mirar a ver si no hay una llave de corte en la vereda o no, respecto de la entrada de agua hacia la instalación. Acá pregunta si se conecta. Bueno, si acá la respuesta es no, van a ver que a veces dice si la respuesta es no, saltar a pregunta 12, entonces esto no se completa y se salta acá. Acá de nuevo dice si la pregunta es no, se salta a la 15. Bueno, hay que tomarse su tiempo e ir leyendo todo esto. En general es importante también preguntar si tiene o no tanque de reserva, porque esto también nos va a mostrar cuál es la calidad de la conexión que tiene de la instalación de agua. Se pregunta en particular el material del tanque, si es de fibrocemento, porque los materiales hoy en día en realidad no estaba permitido tanques de agua de fibrocemento porque tenían asbesto, digamos, ¿no? Y ya el asbesto está prohibido porque resultó ser cancerígeno, con lo cual nosotros acá preguntamos el estado del tanque de reserva, pero nos interesa particularmente si es de fibrocemento o no, ya que aunque esté en buen estado, si es de fibrocemento, lo vamos a poner para el cambio, ¿no? Después ya tendremos una futura charla de cómo interpretar estos datos para el proyecto, ¿no? Pero en principio, en esta recolección nos interesa saber si tiene tanque de reserva, si es o no de fibrocemento y el estado del tanque, que la idea es que lo podemos completar como bueno o a reemplazar, ¿no? Esto, la idea es que lo vean ustedes, no solo que le pregunten al vecino. En general, si es un tanque medianamente nuevo de los que hay hoy en día, que son de polipropileno, va a estar bien. Ahora, si es un tanque medio viejo, o muchas veces en los barrios populares terminan utilizando un tacho plástico, digamos, algo que no es para tanque de reserva, lo utilizan como tanque de reserva, o si no tiene tanque, bueno, en ese caso seguramente vamos a diseñar
un nuevo tanque. Después veremos si apoyado, dónde va a estar apoyado ese nuevo tanque. Después hay unas preguntas en relación a si tiene bomba o no, a si tiene cisterna o no. Recordemos que cisterna sería un tanque enterrado o no, pero a nivel de suelo, que es el primero que acumula agua para después llevarlo a uno de reserva, ¿no? Como funciona una instalación tradicional sanitaria. Y también preguntamos lo de buena presión porque es un problema generalmente en los barrios populares, iba a decir, pero generalmente en todos los barrios, la presión de agua. Entonces, esto nos va a servir para cruzar el dato de si tiene buena presión con el uso de cisterna o con el de bomba, ¿no? Después vamos a ver qué significa si, acá nos ponen que sí, sí y sí, o no, 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 o no, sí, no. Bueno, veremos qué posibilidades se dan y cómo interpretar esa información, como decía. Y después, por último, preguntar también a lo del vecino si tiene espacio para ejecutar una de estas instalaciones, más allá de la observación que hagamos nuestra, ¿no? También la perspectiva del diseño participativo, entender la percepción del vecino, si el vecino cree que tiene realmente espacio para que vos le construyas una torre ahí, o entiende que el poco espacio que tiene quizás es un patio, o quizás es otra cosa, quizás es donde pone la pelopincho en el verano. Entonces también está bueno cruzar nuestro relevamiento de si tiene o no espacio con la opinión del vecino. Y por último, van a ver que en todas las planillas hay una columna de observaciones, que acá destaco que son muy importantes porque siempre cuando relevás esto, de repente pasó algo distinto o encontraste algo que no sabés si lo anotaste bien, no sabés si te encajó en la planilla o no. Bueno, ese es el lugar para anotarlo, ¿no? También se puede hacer un asterisco y anotarlo detrás, ¿no? Pero está bueno, como cualquier observación que uno no puede encajar en la planilla, pero que le pareció relevante, que haya un lugar donde volcarlo. Entonces, hasta ahí vimos datos generales y agua potable. Después hay otra planilla similar, parecida, donde vemos las cuestiones de cloaca y energía eléctrica, las cuestiones particulares. Obviamente se repite de nuevo la ubicación del terreno, porque es clave volver a identificar el lote para que la información que se acompaña acá tenga sentido, porque si a veces, esto lo digo porque es común en los relevamientos, que quizás en el apuro o en la charla rápida con el vecino uno se olvida de completar esto pensando, bueno, después lo completo, total me voy a acordar, pero cuando empezás a llenar un montón de datos acá, resulta que no te acordás bien de qué vivienda era. Y la verdad que eso es clave para nosotros, pues si nosotros no podemos identificar bien de dónde son las preexistencias y el estado de las instalaciones, los proyectos no van a tener la particularidad que buscamos, ¿no? Entonces le decía, se repite esto nuevamente y aparece lo de cloaca. En lo de cloaca, lo que se pregunta es el tipo de desagüe cloacal, que la idea es que generalmente acá les ponemos 3 opciones, son red, pozo u otro, pero en general son red y pozo. Otro sucede en algunos barrios que ni siquiera tienen, quizás más precarios que Santa Paula, ya lo van a ver, o más nuevos, donde ni siquiera tienen la posibilidad de hacerse un pozo ciego, y lo que hacen es tirar los desechos cloacales a un zanjeo en la calle, ¿no? Con lo cual, nada, es una contaminación mucho más terrible. En este barrio creo que no vamos a encontrar ningún caso de estos, pero por las dudas está. Generalmente van a encontrar pocos casos que diga que está conectado a la red, pero van a ver que van a encontrar casos que quizás le digan, no estoy conectado a la red, pero yo sé que pasa por mi casa, que pasa por mi puerta porque lo vi. Entonces ahí es una cosa para anotar en las observaciones, ¿no? En caso de tener pozo, ¿cuántos pozos tiene? Esto también es importante porque cuando proyectemos la conexión a la red cloacal, en el caso que haya red cloacal, los pozos existentes se van a cegar. Se van a cegar significa que se van a anular, para eso hay un procedimiento, no se pueden tapar con cualquier cosa, pero se anulan. Entonces es importante saber dónde están, cuántos pozos hay y también si los podemos ubicar en el plano de relevamiento en el lote, mejor. De nuevo acá aparece la pregunta del espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque donde no tengamos acceso a la red cloacal, lo que vamos a proponer es una red alternativa. Perdón, no una red alternativa, sino una solución alternativa. ¿Cuál es la solución alternativa? Hacer una instalación correctamente
como la que nos enseñaron en la facultad, digamos, con cámara séptica, cámara de inspección, cámara séptica y pozo ciego, pero bien construido, ¿no? Pero para eso necesitamos espacio. Y la única diferencia que hay es que seguramente en los barrios hay un pozo. Como esos pozos están generalmente en mal estado o están mal construidos, lo que vamos a hacer es reemplazar la cámara séptica por un biodigestor. Que un biodigestor cumple la misma función que la cámara séptica, la separación de los sólidos y los líquidos, pero de una manera más eficiente, lo que hace que el agua que termine llegando al pozo ciego está mucho más limpia que la que saldría de una cámara séptica. Con lo cual, no nos importa si el pozo está en condiciones malas y filtra al suelo, porque se va a filtrar agua relativamente limpia, con lo cual no va a haber problemas de contaminación en las napas, que es lo que pasa cuando los pozos cloacales fallan, ¿no? Entonces necesitamos saber si hay espacio para proyectar este tipo de instalación. Y por último, como les decía, la columna de observaciones, que siempre es clave para nosotros. Y por último, los datos de energía, los datos de la conexión eléctrica. La primera pregunta tiene que ver con si tiene pilar. El pilar es esa, digamos, columnita del frente donde aparece el medidor, si hay, o por lo menos la caja, y el caño de acometida, donde el cable eléctrico que generalmente es aéreo, sobre todo en los barrios populares, baja hacia ahí. Ahí es donde se hace un tablero principal, que generalmente obviamente los barrios no lo tienen. Entonces, la primera pregunta tiene que ver con si tiene pilar. Van a encontrar ustedes que casi todas las casas tienen pilares. Después pregunta si tienen medidor. Van a encontrar también que tiene medidor, porque la instalación se regularizó en ese barrio hace unos años y van a encontrar los medidores de DENOR. Después hay una pregunta que hay que prestarle atención, que es preguntarle al vecino, ¿no? Esto es parte observar y parte preguntarle al vecino, que tiene que ver con si tiene tablero principal con disyuntor y térmica. Esto es importante ver esta notación que se dice que el vecino, si encontramos que hay un solo tablero, nosotros vamos a poner que la respuesta va a ser que no es principal, porque lo vamos a entender como tablero seccional, porque el tablero principal para nosotros debería estar cerca del pilar, y como no hay tableros en el exterior, con los requerimientos, una caja estanca y como tiene que ser, si la vivienda tiene un solo tablero, vamos a poner que no. Y si está en muy mal estado o no tiene protecciones, digamos, no tiene disyuntor y térmica, también vamos a poner que no. Después hay una pregunta sobre el estado del tablero, que la idea es completar con bueno, regular o malo, que de qué depende de las protecciones. Básicamente depende si tiene disyuntor y térmica, digamos. Si tiene disyuntor y térmica más o menos bueno y la caja, ahí vamos a poner si está bien, regular o malo. Seguramente nos encontremos con las tres situaciones vamos a encontrar. Y por último, la columna de observaciones del ítem de electricidad. Entonces, para terminar, digamos, esta presentación, cuando nos vemos, digamos, la idea es, en principio, hacer 3 jornadas de relevamiento, bueno, que ya estuvimos hablando con ahí el equipo docente, con Cristian, en principio 3 jornadas, con la posibilidad de hacer una cuarta, pero que vamos a ir viendo. La primera jornada es el martes que viene, hoy estamos a martes, es el martes 20. Nos vamos a encontrar en el IDUAR, que ahí está la dirección, es cerca del centro de Moreno, a 6 cuadras de la estación de tren. Nos vamos a encontrar ahí y de ahí vamos a ir en los vehículos del municipio al barrio. Planteamos dos horarios, 2 grupos, por la mañana y por la tarde. Un punto de encuentro en el IDUAR a las 9 y otro en el IDUAR a las 13, ¿no? Ya nos organizaremos con el equipo docente y ahí están las fechas de las otras jornadas propuestas, que son el jueves 22 y el otro martes, que es 27. ¿Puedo hacer una pregunta cual si fuese estudiante, que creo que haciendo este relevamiento me la haría? Y también vemos cómo abordarlo, que es que en principio por ahí se pueden, o sea, es muy sencillo a veces registrar cosas tomando fotos. Y
pienso que si va a suceder esto, siempre hay que pedir permiso y autorización a los vecinos si es necesario para el relevamiento. Hago esa acotación a toda la presentación. Sí, es importante, agrego lo que dijo Sabrina. Hoy estuvimos justo charlando con el equipo sobre sacar fotos o no. En realidad, nuestra idea es que no, pero si se considera útil, digamos, para el relevamiento, es importante pedirle permiso a los vecinos, digamos, ¿no? Eso es clave, tener en cuenta que estamos entrando a la casa de familias que viven en un estado muy precario, que quizás nosotros desde nuestra clase social no lo veamos como una casa, pero las familias viven ahí y es su lugar y seguramente que hacen lo mejor para que esa casa esté en las mejores condiciones y es importante esto de pedir permiso, como decía Sabrina. Una pregunta, ¿tienen ejemplos de estas planillas completadas? Como para que uno, no sé, considere cosas que quizás no se le vienen a la mente, pero en el momento quizás sí las deba tener en cuenta para anotarlas, no sé, o como observación o como un caso específico que quizás al no tener la práctica que tienen ustedes uno pueda llegarla a tener en cuenta luego, como para que nos pasen y nosotros veamos. Mirá, la verdad que no tengo una planilla como para pasar. Sí, digamos, lo podemos completar, podemos hacer una especie de caso testigo y pasar, digamos, de algún otro barrio, pero básicamente yo nombré como algunas las cuestiones a tener en cuenta. Y a veces siempre hay imprevistos y sorpresas, digamos. Nosotros lo que nos parece importante es que cualquier cosa que uno vea que no pasa, digamos, para mí las planillas tienen a favor que condensan un montón de información, más fácil de sistematizar, pero tienen en contra que a veces tiene una estructura que justamente te impiden poner cosas. Entonces, te impiden poner otras cosas, como en general los grupos no van a relevar tantos lotes. Nosotros hicimos una cuenta que si los relevamientos van a ser de a 2 estudiantes, cada 2 estudiantes relevarán 5 lotes, digamos, con lo cual, cuanto mucho va a haber una planilla de cada una, con lo cual te da espacio atrás para anotar libremente, digamos, ¿no? Lo que uno quiera, haciendo un asterisco y en observaciones y atrás escribiendo lo que uno quiera. Entonces, no, digamos, me parece que hay total libertad en eso, y no solamente libertad, sino incentivo a que eso suceda. Ok, igual decías que nos iban a acompañar, así que cualquier cosa les preguntamos al referente. Totalmente. La dinámica va a ser, ustedes van a estar acompañados con gente del equipo de integración de barrios y con gente del equipo de asistencia social para el hábitat, desde que salimos del IDUAR hasta que estamos en el barrio, mientras están en el barrio, cuando entran al lote, quizás entren solamente los estudiantes solamente por una cuestión de no invadir la casa y entrar 5 personas, pero van a estar en la puerta, va a estar el técnico o la trabajadora social o trabajador social del equipo, también para responder a otras cuestiones que surgen de los vecinos. O sea, muchas veces vos vas al relevamiento y te dicen, soy de la municipalidad, ya que estás, yo me quería anotar en el programa que te dan materiales de construcción. ¿Son ustedes? Entonces ahí uno dice, no, pero esperá que te explico. Y toda esa comunicación la vamos a tomar el equipo del instituto. Genial, buenísimo. Gracias. Bueno, parece que tu exposición fue buenísima, Oreste, porque no hay muchas dudas. O es un grupo, viste, clarificado, probablemente, de alumnos brillantes, que entienden todo la primera vez, cosa que también es posible, aunque sea poco probable, digamos. Bueno, no, me pareció todos bárbaros, me parece que están súper organizados ustedes. Así que eso, yo quería recordarles a todos nada más que esto es una parte chiquita del trabajo que tenemos que hacer, que es el trabajo de campo con el que empieza todo, que es saber
qué, ¿no? Porque no, tenemos que saber qué hay que hacer y después lo que hay que hacer. Pero primero, fundamentalmente, es el dato, ¿no? Lo que tenemos que hacer de trabajo de campo es las dos percepciones, me parece que son fundamentales. Una es la cuantitativa, ¿sí? La del registro de todo esto, estos datos contadores. Y otra que es de cualitativa o de calidad, si quieren, de la percepción sensible del problema, ¿no? Justamente esta cosa que no tiene reemplazo, que es ir y ver de qué se trata y percibir, no racionalmente con una planilla, sino con todos los sentidos, de qué se trata el trabajo que tenemos que hacer. ¿Tá? Me parece que esta percepción sensible del problema no tiene posibilidad de ser reemplazada por nada, ¿no? Me parece que es fundamental. Es muy diferente una planilla o que le cuenten a uno percibir la situación, ¿no? Sobre todo la situación del tipo que es el destinatario de todos los esfuerzos, que siempre es el otro, nunca es uno. Nunca es lo que a uno le preocupa. Sino lo que le pasa al otro, ¿no? Eso es como el destino natural del todo el laburo del arquitecto. Pensar siempre en problemas de los otros, no de los propios. Esa es la parte más difícil, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro. Por eso me parece que la percepción sensible de la situación es fundamental. Y eso no tiene reemplazo. Y tampoco se puede anotar, ¿no? Esa es difícil de registrar. Es fácil de percibir y es difícil de contar. Por eso nos parece que es fundamental el trabajo de campo, iniciar con el trabajo de campo, porque eso un poco nos pone en situación a todos. Bueno, y después tenemos el aspecto más complicado y más árido de todos, es el organizativo de esto, ¿no? Que probablemente sea un despelote, porque organizar toda esta movida es un lío. Así que, no sé, Juli, ¿vos tenés bien claro las fechas? Acabo de anotar 20, 22 y 27, pero bueno, ahora tengo que recapitular. Eso es porque, claro, tenemos que recalcular todo, ¿no? Tenemos que distribuir esos 2 horarios que dijimos, ¿no? Mañana y tarde, de esos 3 días en inicio, que son 6 jornadas de relevamiento para nosotros, ¿no? Lo que le quería preguntar a Orestes es, ¿cuál es el cupo máximo que tenemos por turno? Bien, buena pregunta. Serían 8 estudiantes. Hay grupos de 4, pero no, o sea, vos estás pensando que el relevamiento es de 2, o sea, conviene que vaya una parejita. Hola, perdón, Sí. con respecto a eso, yo en mi grupo me ha mandado otra fecha con respecto al resto de mis integrantes. Y se nota que hubo un tema de que nos anotamos todos y todos metimos a todos los individuos del grupo, y se nota que ocupamos todos los cupos. Sí, no se preocupen, igual vamos a dar de baja lo que estaba, porque como cambiaron las fechas para no hacer lío, vamos a hacer tipo un evento nuevo, pero que se anote uno en el grupo y agreguen los acompañantes, no se anoten. Perdón, es más fácil avisarle a uno. Arreglamos ayer las fechas nuevamente, por eso se hizo este despelote, porque Julieta, te cuento, Julieta, que es súper organizada, ya había largado toda una movida que hay que recalcular, pero tampoco es un drama pasional, ¿no? No pasa nada, nadie se murió por esto. Así que bueno, tengan un poco de paciencia, porque las fechas son esas, chicos, así que bueno, reorganizaremos y resolveremos los despelotes que haya como podamos. Hacemos lo que podemos y lo que no podemos ya lo compramos hecho, así que no se preocupen. Bueno, yo la verdad es que tenía un montón de preguntas que se fueron resolviendo todas en la exposición. Ya a mí no me quedan dudas de cómo es. Es más, estoy un poco impresionado por el nivel de organización. Estoy medio apabullado. Así que no sé si felicitarlos o mandarlos al psiquiatra, ¿no? Por nivel de obsesión. Así que bueno. Vamos a intentar mantener la organización en el campo ahora. No, está buenísimo, no, me parece bárbaro, hablando en serio ahora. Así que no, me parece que es una aventura difícil esta, no quiero simplificar la cosa, porque es una aventura difícil, en el cual dependemos muchísimo, primero de su buena voluntad, que yo veo que ya tenemos, y después de la buena voluntad nuestra, que esa es más difícil, de los estudiantes. No, de la acción conjunta, colectiva, que en este caso siempre es difícil de organizar, pero nosotros nunca perdemos las esperanzas de que se pueda, ¿viste?
somos estúpidamente optimistas, siempre creemos que se puede hacer todo. Así que bueno, viste, no perder la esperanza es fundamental. Así que bueno, encaremos la aventura esta y veamos si podemos festejar después al final o tendremos que cortar cabezas, no sé. No, para no quiero. Lo estoy asustando un poco a todos, no. Así que bueno, traigo un mensaje del Meet paralelo. Que tengo un saludo especial para Sabrina de Pisano. Lo tengo acá. Te mando saludos pisanos del otro, porque tenemos en simultáneo, estamos en el otro Meet, ¿viste? Así que bueno. Otro para él, gracias. Así que bueno, chicos, me parece todo fenómeno, ¿no? Si no, no quiero cortar si hay más dudas, pero no sé. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quisiera hacer yo una pregunta y un comentario breve, si puede ser. La pregunta, primero un saludo para Oreste, que fue profe mío hace semanas. Le mando un abrazo. ¿Qué haces, Gonzalo? Un abrazo. ¿Cómo estás? Quería hacer una consulta de cómo va a ser la cuestión de la visita. Bueno, y el comentario venía con el enlace de la alusión que yo vivo a, no sé, 10 cuadras de ese lugar. Yo vivo en Trujuy y la verdad que me tomó por sorpresa que sea tan cerca de mi casa. Conozco el barrio, jugué a la pelota en la cancha de Santa Paula desde que soy niño y me pone muy contento que se haga este trabajo. Eso nomás quería decir como un comentario. Me pone muy contento saber que, bueno, hay una acción de la municipalidad que hace mucho tiempo que no se hacía y bueno, estoy muy contento de trabajar en eso y la pregunta era más que nada para saber cómo va a ser el tema de la visita, si hay que ir directamente al instituto después, o esas son dudas que después se van a aclarar. Bueno, para responder, tu caso es bastante particular, que estás tan cerca. O sea, en principio, en tu caso quizás nos podamos encontrar allá. O sea, todo igual lo tenés que consultar más con los docentes que conmigo, eso, pero en general la propuesta, como yo comentaba, era que nos juntemos en el instituto para, digamos, nosotros vamos a poner algunos de los vehículos del instituto a disponibilidad para ir trasladando a los estudiantes hacia el barrio. Del punto de encuentro del barrio va a ser la plaza. Perfecto. Digamos, esa sería la idea. Sí, ahí Gonzalo pensamos que era mejor que te fueras hasta la facultad, de ahí fuéramos a Moreno y después ir hasta ahí a 5 cuadras de tu casa. Pero no parece lógico, así que por ahí no, con vos arreglamos. Y si vos estás ahí muy cerca, arreglamos otra cosa, no te preocupes. Sí. ¿Está? No. Ya te anotó Julieta, mira, yo te tiene Gonzalo Campos, ya te tiene anotado. Estoy bien en la bicicleta, está bien, gracias. Igual, sí. Aparte, ahorramos espacio de vehículo, además. Claro. Sí, eso viene bárbaro. Eso viene bárbaro porque... Y cualquier cosa podemos pasar a comer después por tu casa. Sí, eso, vamos todos a comer pizza a tu casa. Vamos a comer algo a la casa de Gonzalo. No hay ningún problema. Espacio ahí, sí, claro. Así que bueno, no hay problema, arreglamos eso. ¿Está? El tema es que, bueno, también las cosas particulares no hay problema, no es una estructura rígida. Todo lo contrario, lo único importante es cumplir con los objetivos del laburo. Así que bueno, y conviene tener un local ahí, porque nos vas a tener un montón de datos vos, Gonzalo, que nosotros no tenemos. Así que por ahí después... Sí, por supuesto. Conozco el barrio muy bien. Sí. Y me imagino, si viviste toda la vida ahí, claro. Sí. Así que bueno, si no hay más dudas, después, si quieren, por ahí mañana pasado, antes de la visita, nos volvemos a hablar con la gente de Moreno. Dale. Para cerrar con un moño alguna cosita que falte, pero ya tenemos más o menos organizado con esto. Así que bueno, después vemos cómo organizamos lo que sigue después del trabajo de campo. Perfecto. Bueno. De acuerdo. Bueno, buenísimo entonces. Primero quería agradecerles muchísimo todo esto. La verdad que a nosotros nos viene fenómeno. Y lo que esperamos nosotros es serles útiles, básicamente porque es el objetivo. El objetivo es, es justamente salir un poco de la torre de cristal de la facultad y meter los pies en el barro, ¿no? Así que nos va a venir bien eso. Así que vayan con zapatos para el barro, chicos. ¿Ah? Bueno, listo entonces. Bueno, gracias a ustedes también. Bueno, como comentaba Fede al principio, está bueno que podamos articular. Genial, sí. Bueno. Muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias, Cristian, gracias a todos. Y saludos. No, por favor.